vamos a seguir con los ejercicios de fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar el chip, ¿no? Es muy difícil cambiar que la fuerza de fricción vaya en contra del movimiento o que la fuerza de fricción valga μ por n cuando toda la vida nos han enseñado eso. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios más y vamos a mirar un poco en detalle también la fuerza de fricción en otras situaciones. Esta es una clase hacia ustedes, no es una clase para los niños. Aunque algunos de los ejemplos que vamos a hacer y de las cosas que vamos a mirar, pues se pueden colocar para los niños en algún momento. Pero yo aquí estoy dirigiendo la clase a ustedes, voy a mezclar cosas, voy a utilizar a veces movimiento circular, a veces voy a utilizar torque, porque lo que me interesa es que ustedes queden con los conceptos claros. Entonces veamos. Recordemos. Entonces la fuerza de fricción es una fuerza de contacto, pero ni siquiera eso. Es que toda fuerza de contacto, todo sitio donde haya un contacto, hay una fuerza de fricción. Porque cuando uno tiene un contacto, tiene una fuerza que se hace a través de ese contacto. Esta mano le hace a esta mano una fuerza, esta mano le hace a esta mano una fuerza. Y eso siempre pasa en el contacto. Esa fuerza la descomponemos en dos. Una que va paralela a la superficie y una que va perpendicular. La que va perpendicular a la superficie la llamamos normal, y la que va paralela se llama fuerza de rozamiento. O sea que todo contacto tiene normal y todo contacto tiene fuerza de rozamiento. El origen es que esto está lleno de electrones amarrados a sus átomos y esto también. Y los electrones contra los electrones se repelen porque tienen carga negativa y cargas del mismo signo se repelen. Vimos también la clase pasada que la fuerza de fricción tiene un límite. Que cuando yo cojo esto acá y empiezo a jalar, no se mueve. Que si jalo más duro, tampoco se mueve. Y que hay un momento en donde empieza a deslizar. Entonces, hay un límite para que deslice. Y ese límite depende de qué tan presionadas están las superficies. Si las superficies están muy presionadas, entonces ese límite va a ser mayor. Si están menos presionadas, va a ser menor. Y que lo podemos pensar como los dedos de las manos. Que si ponemos las manos así, entonces el límite es muy bajito, si lo ponemos más duro va a ser mayor y así va a ser mayor. ¿Listo? Y eso es lo que mirábamos la clase pasada, que esa fuerza límite va creciendo. Si yo dibujo la fuerza límite para cada fuerza normal, o sea, la presión entre las dos, qué tan presionadas están las superficies, se puede ver mirando la fuerza normal. Porque entre más presión haga, pues mayor es la fuerza normal. Entonces, lo que estoy diciendo es que la fuerza límite crece con la normal. Si yo dibujo la fuerza límite, no la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción puede ser más chiquita, sino cuál es su valor límite, hasta dónde puedo jalar sin que se deslice, y lo dibujo ese valor dependiendo de la fuerza normal, entonces me da una línea recta. Como lo que hicimos la clase pasada, que lo hicimos con la maleta y lo hicimos aquí con eso y lo medimos 2 veces, hicimos el Excel y daba una línea recta y eso daba una pendiente que se llama el coeficiente de fricción estático. O sea, el coeficiente de fricción estático me calcula la fuerza límite. Si ustedes me dicen cuánto es la normal, qué tan presionado está, y multiplico por el coeficiente de fricción estático, eso me da la fuerza límite. O sea, el límite máximo de fuerza que yo puedo hacer sin que se deslice. Ojo, esa fuerza límite no es la fuerza estática. La fuerza estática puede ser mucho más chiquita. La fuerza estática es la que se necesita para que las superficies no se deslicen. Y eso depende de cada situación. En cambio, la fuerza límite, esa es μ por n. Y ahí está la confusión. Nosotros pensamos que la fuerza estática es μ por n. No es cierto. Esa es otra cosa que se llama la fuerza límite. Y por eso yo les digo que hay 3 cosas para pensar. La fuerza estática, la fuerza límite y la fuerza cinética. La estática es cuánta fuerza necesitan hacerse las superficies en dirección paralela para que no se deslicen. La fuerza límite es μ sub s por n. Es que si yo supero ese valor, se empieza a deslizar. Y la fuerza cinética, esa sí vale μ sub k por n. O sea, la confusión es porque la cinética sí vale μ sub k por n, la estática no. La que vale μ sub s por n es la límite. La estática puede ser mucho más chiquita.
¿Ven? Ok. Entonces, la de la mitad nunca existe. Las que existen es la estática o la cinética, pero la de la mitad nos ayuda a definir cuál de las otras dos es la que existe. La fuerza de fricción va a tomar el valor de la derecha o el valor de la izquierda, nunca el del centro. Pero el valor del centro me sirve para saber, para definir si la fuerza estática, si la fuerza de fricción está tomando el valor estático o el valor cinético. ¿Cómo es la cosa? Uno calcula las tres. Y mira, si la estática es más chiquita que la límite, o sea, si la que necesitan hacerse las superficies para que no se deslicen es más chiquita que la límite, entonces no se deslicen. Y el valor es el estático. Si la estática, que es la que se necesita para que no se deslicen, es más grande que la máxima fuerza que se pueden hacer, entonces el valor es la cinética y se desliza. Entonces, mejor dicho, si la estática es menor que la límite, no se desliza. Si la estática es mayor que la límite, se desliza. Y eso permite hacer un conjunto de juegos y también de ejercicios con los niños, por ejemplo, en los que yo no tengo nada que ver con aceleración. La pregunta es solamente, ¿se desliza o no se desliza? Y yo puedo predecir con eso, puedo hacerlo incluso antes de mirar aceleración. Hemos estado diciendo en este curso que primero va a ser posición y velocidad, después fuerza de manera cualitativa y después aceleración. Entonces, en esa parte de fuerza podemos hacer este tipo de ejercicios, de se desliza o no se desliza. Obviamente, aquí yo les voy a poner algunos ejercicios que son más avanzados, que tienen que ver con movimiento circular y cosas de esas. Esos no son para ponérselos a los niños en este momento, ustedes se los podrían poner después. Cuando hagan movimiento circular o cosas de esas, con eso refuerzan, siguen reforzando el concepto de fuerza de rozamiento. Pero en este momento esto no se lo pondrían, ¿no? No han visto movimiento circular. Ustedes sí, ustedes son graduados, así que ustedes saben cómo es el movimiento circular y yo entonces sí les puedo explicar para que ustedes aclaren el concepto. ¿Listos? Bien, ok. Entonces, miremos por ejemplo la fuerza de fricción, ¿sí? Sobre el cuerpo que se mueve, ¿no? A mí me interesa saber cómo se va a mover un cuerpo, entonces yo dibujo las fuerzas sobre él. Estoy de acuerdo que la tarea que les mandé tiene ahí un error en la definición, en la forma en que está escrito. Yo dije dibujen las fuerzas y no dije dibujen las fuerzas sobre la persona o dibujen las fuerzas sobre el cuerpo, sobre el carro. Estoy de acuerdo, o sea, aceptando eso, entonces ya sabemos cómo debe ser para la segunda entrega. Pero entonces, por ejemplo acá, cuando una persona empieza a dar el paso, empuja el piso hacia atrás, entonces el piso me empuja hacia adelante, o sea, me acelera. Eso pasa cuando yo empiezo a dar el paso. Y esa fuerza que aunque yo estoy empujando al piso, es una fuerza de contacto. La fuerza con la que el piso me empuja a mí es el par acción y reacción. Esa sería la que tendría que mirar si quiero saber cómo voy a acelerar yo. Si yo quiero saber cómo voy a cambiar mi movimiento yo, tengo que ver es las fuerzas que los demás me hacen, no las que yo hago. Entonces, si yo empujo el piso hacia atrás, el piso me empuja a mí hacia adelante. Esa fuerza que el piso me hace a mí, me importa, va hacia adelante. ¿Y qué fuerza es? Pues miren, corresponde a un contacto, al contacto del zapato con el piso. Y es paralela a la superficie de contacto. Entonces, ¿cómo se llama? Fuerza de fricción. Entonces, en ese caso, la fuerza de fricción va hacia adelante. Ahora, eso en la primera mitad del paso. Bueno, entonces, en la segunda parte del paso, ustedes empujan el pie hacia adelante. Al empujar así, están empujando el piso hacia adelante. O sea, que ustedes empujan el piso hacia adelante, el piso los empuja a ustedes hacia atrás. Como los empuja a ustedes hacia atrás, los frenan. Entonces, por eso, uno ¿qué hace caminando? Acelero, freno, acelero, freno, acelero, freno. Por eso voy a velocidad más o menos constante, voy oscilando la velocidad. Yo acelero, freno, acelero, freno, acelero, freno. Eso es caminar a velocidad constante. Entonces, en esa segunda parte del paso, la fuerza de fricción sobre mí va hacia atrás. La que el piso me hace a mí va hacia atrás. En la primera parte va hacia adelante. En la segunda parte, cuando freno, va hacia atrás. Un carro que acelera. Un auto que acelera es lo mismo que una persona dando el paso. Está empujando el piso hacia atrás. Las ruedas están empujando el piso hacia atrás. Entonces el piso los empujan hacia adelante. ¿Y qué pasa con la fuerza que el motor le hace a quién?
Con la fuerza que el motor hace. Empecemos, ¿no? La fuerza que el motor le hace ¿a quién? Pues el motor le hace una fuerza por ahí a la transmisión, a la caja de cambios, y el caja de cambios a la transmisión y la transmisión a las llantas, pero todas esas son parte del carro. ¿Sí? Al final, las llantas le hacen esa fuerza al piso. Entonces, si consideramos que el carro es un solo cuerpo, un solo objeto, y queremos ver cómo ese objeto masivo se mueve, tenemos que pensar en las fuerzas que le hacen a ese objeto desde afuera. Y entonces, la única fuerza que hay del piso es la que da el contacto en las llantas. Y entonces, ustedes van a tener en cada llanta una fuerza normal y una fuerza de fricción. ¿Para dónde va la fuerza de fricción? Depende. Si el carro es 4x2, entonces las llantas de adelante tienen tracción y empujan el piso hacia atrás. Entonces la fuerza de rozamiento va hacia adelante. Porque las llantas empujan el piso hacia atrás, el piso los empuja hacia adelante. La llanta de atrás, en cambio, si es 4x2, no tiene tracción. Por ella sola fuera, entonces frenaría. O sea que en ese contacto la fuerza de fricción va hacia atrás. Además de eso, pues van a tener otra fuerza, ¿no? Que no la dibujé, que es la fuerza de fricción del aire. Pero no hay más. O sea, habría la normal, el peso, la fuerza de fricción en las llantas, que ahí digamos como que estamos sumando las de las dos llantas, y la fuerza de fricción del aire, y no hay más. ¿No? La fuerza que el motor le hace al piso, pues esa ya es esa, es la de fricción, es la que el piso le hace al carro, ¿no? Miren, les estoy soplando la tarea, ¿no? Entonces, para la segunda entrega yo espero 5, ¿no? 5 de todo el mundo. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes presionan el pie del acelerador? Pues que la fuerza de fricción que las llantas le hacen al piso, o sea, la que el piso le hace a las llantas, crece. Entonces, esta fuerza crece. Como esta fuerza crece y la de fricción del aire era más pequeña, entonces yo acelero. Pero a medida que voy acelerando, la fuerza, voy más rápido, a medida que voy más rápido, la fuerza de fricción del aire también crece. De hecho, ¿saben cómo crece? Crece como una constante por la velocidad al cuadrado. Esa se llama la fuerza de fricción de Newton. Adivinen quién la describió. Y es porque cuando va avanzando el carro, deja un hueco acá de baja presión atrás, y entonces como el aire le presiona más fuerte adelante que atrás, hay una fuerza de fricción. Entonces es proporcional a la velocidad al cuadrado. Y entonces, a medida que esto crece y va acelerando, a medida que va acelerando, esta fuerza también empieza a crecer hasta que vuelven a ser iguales. Y entonces, como la suma de las fuerzas es 0, el cuerpo sigue a velocidad constante. El carro sigue a velocidad constante, pero esa velocidad era más alta que la de antes. Si yo suelto el pie del acelerador, ¿qué pasa? Que esta fuerza se achica. Y entonces la suma de las fuerzas da diferente de 0, se empieza a frenar. Pero a medida que va frenando, entonces esta fuerza de fricción también se achica y vuelve nuevamente a otro equilibrio, pero a una velocidad más pequeña. Por eso es que con el acelerador uno puede controlar la velocidad. Lo más importante para que un carro ande rápido no es el motor, es lo aerodinámico que sea. Por ejemplo, un carro hecho con... Hay carros, por ejemplo, una bicicleta. Uno en bicicleta puede ir por ahí a toda en una bajada, por ahí a 60, 70 kilómetros por hora. En el plano, pues yo soy muy malito con la bicicleta, y mi bicicleta es muy pesada, entonces por ahí más o menos 40 kilómetros por hora. Pero si en esa bicicleta mía que es toda pesada, me ponen una cosa de fibra de vidrio alrededor, puedo lograr 90, 100 kilómetros por hora sin problemas. Hay un carrito por ahí que pueden buscar en internet que está hecho casi sobre un monopatín. Tiene una estructura súper livianita y utiliza un motor de gasolina. Y con 1 litro puede andar como 1000 kilómetros. Va goteando. O sea, no usa nada de gasolina, pero como tiene una aerodinámica muy buena, entonces avanza hartísimo. Y están haciendo la prueba, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tenemos la fuerza del aire hacia atrás en el automóvil, estamos suponiendo que el aire está quieto y que el automóvil golpea el aire y entonces el aire lo golpea a él. Sí, es cierto. Porque en caso tal de que hubiera
una ráfaga de viento, habría que mirarlo. Claro que sí. Estamos imaginando el aire quieto. Sí, pero fíjate que el aire, aunque esté quieto, las moléculas del aire nunca están quietas. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Entonces las moléculas del aire le pegan y siempre le están pegando. Y entonces en todos los sitios donde estén pegando hacen una presión y también hacen una fricción. Esa también es una fuerza de contacto. Porque va a ser el contacto de las moléculas contra la superficie del carro. Y entonces las moléculas tienen electroncitos, la superficie del carro tiene electroncitos y ahí se espichan. Igualito que cuando hacemos esto. Bueno, entonces, ahora sí sigamos, entremos en materia. Que caminar es una fuerza de fricción, pues es muy fácil de ver, ¿no? Esto no lo vayan a hacer, por favor. Esto se lo cuento a ustedes, pero ustedes, por favor, no lo vayan a hacer con los niños. Con los niños lo hacen simplemente en patines, los ponen en patines. Pero lo que es así mortal es tener piso de vinilo y echarle mantequilla. Y eso se ve así. Y en medias, ¿no? Pau, no se cayó. Bueno, o sea, la probabilidad de caerse ahí es muy berraca, ¿no? Y con cualquier desbalance, al piso. ¿No? Bueno. Ok. La fuerza de rozamiento también puede estar escondida en sitios sin que la veamos. Miren, siempre que hay un contacto, va a haber una fuerza de rozamiento. Aquí, muy amablemente, me trajeron un vaso con agua. Bueno, aquí ahorita ya está sin agua, pero ahorita lo lleno. Cuando yo hago esto y tengo el vaso con la mano, ¿esto qué es? ¿Es normal? ¿Es fuerza de rozamiento? Es fuerza de rozamiento. ¿Cómo se pueden dar ustedes cuenta? Porque miren, hay un límite. Si yo disminuyo la normal, disminuyo el límite. ¿Cómo disminuyo la normal? Apretando menos. Y si aprieto menos, se desliza. Siempre que ustedes tengan una situación en donde si ustedes aprietan más, no se desliza. Y si aprieta menos, de pronto se desliza, es que es una fuerza de fricción. Entonces aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la situación aquí en el vaso? El vaso no es una superficie plana. Entonces, y yo solamente definí normal y fuerza de contacto, fuerza de rozamiento cuando el contacto es plano. Entonces, ¿qué hago? Pues fácil, cojo la superficie y la divido en una cantidad de pedacitos. Cada pedacito entonces es plano, más o menos plano. Y entonces en cada pedacito, cuando yo cierro la mano alrededor del vaso, en cada pedacito estoy haciendo una fuerza normal. Y eso que yo estoy dibujando ahí, ¿por qué va para afuera? Porque estoy dibujando la fuerza que el vaso le hace a mi mano. Obvio, la fuerza que la mano le hace al vaso va para adentro. ¿No? Bien. Y además, ¿y qué pasa con todas esas fuerzas? Que sumadas se anulan, ¿no? Porque van en todas las direcciones.
Pero además hay una fuerza de contacto paralela, que es la fuerza de fricción. Y esas fuerzas van todas para arriba. Claro, porque miren, si no hubiera fricción, esto iría para abajo, ¿no? Como hay fricción, entonces lo que siente mi mano es que lo jalan hacia arriba. Miren. ¿Sí? Si este es el vaso y esta es la mano, mi mano siente que la jalan para arriba. Si reemplazo el vaso por algo más rugoso, ¿sí? Bueno, si lo muevo así, siento que va hacia arriba. Si lo muevo así, siento que va hacia abajo. Si lo muevo así, siento que va hacia arriba. Si alguien cogiera esto y me jalara hacia arriba, yo sentiría una fuerza en mi mano hacia arriba. Y esas fuerzas serían la suma de todas esas fuerzas chiquiticas en cada una de esas superficies chiquiticas, planas. Entonces, a todas esas fuerzas de fricción dan una fuerza de fricción total. Eso sería lo que yo sentiría en la mano cuando cogiera el vaso y alguien me lo jalara de para arriba. ¿No? Entonces, pues de pronto me jalan harto y yo puedo sostenerme del vaso. Pero para sostenerme del vaso, ¿qué tengo que hacer? Apretar duro. Porque si aprieto pasito, de pronto la fuerza que necesita hacerme resulta ser mayor que la máxima y ¡shum!, me deslizo. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso no pase? Hacer que la fuerza máxima sea mayor que la que yo necesito. Y para eso aprieto, porque al apretar, μ por n crece, entonces la fuerza límite crece. Y entonces, aunque se necesita la misma de antes, ahora la límite es mayor que la que se necesita y no se desliza. Eso es lo mismo que pasa en una cuerda. Una cuerda es exactamente lo mismo. En lugar de que me jalaran el vaso hacia arriba fuera una cuerda, entonces yo agarro la cuerda con la mano, me jalan la cuerda hacia arriba, entonces en todos los puntos de contacto alrededor de la cuerda, la cuerda está tocando mi mano. Y en todos esos pedacitos va a haber una fuerza normal que la cuerda me hace a mí y una fuerza de fricción que la cuerda me hace a mí. La suma de todas esas fuerzas normales es 0. En cambio, la fuerza de todas esas fuerzas tangentes, ¿qué es? Es la tensión. O sea que, en este caso, la misma fuerza de fricción que me hace la cuerda se llama también tensión. O sea, es una fuerza con dos nombres. Cuando el mico está así colgado de la cuerda, ¿cómo se llama la fuerza que la cuerda le hace al mico? Tensión. ¿Y qué es? Es una fuerza de fricción. De hecho, si el mico suelta, ¿qué pasa? Se desliza. Ah, ¿sí ven que era una fuerza de fricción? Si yo aprieto no se desliza, si la suelto se desliza. Eso quiere decir que es una fuerza de fricción. Y me quema, ¿no? Y todos los que nos gusta elevar cometa, sabemos que es muy importante llevar unos guantecitos, porque si no, ¿no? Y le queda a uno ahí marcado unos cuantos días. Entonces, por eso uno tiene que apretar duro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el secreto para subir así en escuadra? Eso de que la gente se acuesta en el piso, tiran una cuerda amarrada al techo y sube así. Es apretar duro. A mí nunca me dijeron eso cuando estaba en el colegio. Me hubiera ido mejor en educación física. Lo importante es apretar. Si ustedes no apretan, entonces la fuerza que necesitan para subirlos va a ser mayor que la fuerza límite. El límite va a estar muy bajito. O sea, la fuerza que necesitan está acá. Si ustedes apretan, el límite se crece. Si no apretan, el límite se baja. Aquí se desliza, aquí no se desliza. Por eso apretando, ustedes cambian ese límite, ¿ven? Bueno, entonces, por eso decimos que la fuerza de fricción a veces aparece disfrazada, ¿no? Y la tensión, si es así, es una fuerza de fricción. O sea, la tensión pueden ser dos cosas. Qué pena que va a sonar aquí todo feo. Si es una cadena, entonces uno tiene cosas así. Y en esas cosas, pues la fuerza va a ser normal. ¿Sí se dan cuenta? Mire, es normal. Es normal, es normal, es normal. Es normal, es normal, es normal. ¿Sí? Un eslabón contra otro eslabón se hace una fuerza normal. Pero si es una cuerda de fibras entorchadas, cada fibra sobre la otra fibra, ¿qué fuerza hace? Fricción. Y entre más hilos haya, más superficie de contacto. Y la superficie de contacto microscópica va a incrementar la fuerza de fricción.
¿Ok? Bueno, ¿cómo le podemos decir a los niños cómo es la tensión? Hay una cosa muy interesante y es que muchas veces en la fuerza de tensión pasa que la gente no tiene claro eso de que la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda. Cuando yo coloco, que piensan que por ejemplo hay una tensión aquí abajo pero no allá arriba. Ese es un error común también entre los niños. Y por ejemplo, que si uno coge un dinamómetro y corta ahí la cuerda en cualquier lado, pues el dinamómetro lo que siente es esa tensión. Entonces hay una forma fácil de hacerlo y para eso necesito la ayuda de aquí del público. Entonces, señores, todos, vengan para acá. ¿No? Entonces, ¿todos tienen derecho a hacer el oso? ¿Sí vieron a la gente aquí patinando y eso? Estaban ejerciendo su derecho. ¿Sí? Cuando esté en Valledupar, ya ustedes tendrán el derecho a hacer el oso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿listos? Ahora, por favor, hagan aquí una fila así, enfrente allá, trum, todo el mundo. ¿Listo? Cójanse de las manos. Ok. ¿Los coges de acá? Bien. Si yo cojo a esta gente y empiezo a jalar así, no van a sentir ninguna tensión. No hay ningún problema. ¿Cierto? Porque, digamos, para que haya tensión, los dos lados de la pita tienen que estar atrapados. ¿Sí? No sienten ninguna fuerza. Ahora tú hazme el favor y cógete de la puerta. Si quieres, cierra la puerta. ¿Listo? Bien. Ahora sí la cosa se empieza a poner interesante. ¿Cierto? Entonces ahora sí, si yo jalo, todo el mundo siente la misma fuerza, ¿sí o no? Y la sienten a ambos lados. Y si ahí entre ustedes dos, cualquier dos, si pusiéramos un dinamómetro, ustedes van a sentir esa fuerza. Esa es la tensión. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí lo entendieron? Ustedes le dicen a un muchacho que se amarre a algún sitio, que se coja de la puerta o de una columna, y empiezan a enredar a todo el mundo por el salón, a través de los pupitres, de la mesa, ¿no? Y jalan, y todo el mundo siente la misma fuerza, todo el mundo va a sentir el mismo jalón así. Listo, entonces la fuerza de tensión es en toda la cuerda. Entonces, hagamos un ejercicio acá, ¿sí? Hagan este ejercicio por favor, que es así en ángulo. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos un par de ejercicios? Aquí tenemos, entonces, tenemos una masa abajo de 60 gramos, la masa de arriba son 106 gramos, el ángulo son 30 grados, el coeficiente de fricción es 0.65, el coeficiente de fricción estático. Entonces la pregunta es, ¿se desliza o no se desliza? Entonces, ¿cuáles son las formas de calcularlo? Entonces, ustedes tienen que calcular dos cosas. Si quieren, por ejemplo, empiecen calculando la fuerza límite, porque ustedes están más acostumbrados con eso. Calculen la fuerza límite. La fuerza límite es μ por n. O sea que tienen que calcular la normal. Entonces, calculen la normal. ¿Cuánto debe ser la normal ahí? Y calculen la fuerza límite. Y aquí tenemos una fuerza de rozamiento que no sabemos para dónde va. No sabemos si va a ir para arriba o va a ir para abajo. Por ahora pongámoslo yendo para abajo. Eso depende de qué pasaría si no hubiera fuerza de rozamiento. Si no hubiera fuerza de rozamiento, podría pasar que eso subiera, pero también podría pasar que bajara. El siguiente paso entonces es tratar de calcular la normal. Entonces, la fuerza en esta dirección sería que la normal es igual a mg coseno teta, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos la fuerza límite. Esa es la mitad de la tarea. La otra mitad es calcular cuánta fuerza fricción se necesita para que las superficies no se deslicen. Entonces, el plano inclinado está quieto. Si está quieto y las superficies no se deslizan, el bloque también está quieto. Más aún, el plano inclinado está quieto y no acelera. O sea, está quieto y sigue quieto. O sea, la aceleración es cero. O sea que el bloque pegado con el plano también tiene aceleración cero. Si tiene aceleración cero, la suma de las fuerzas debe ser cero. Entonces la suma de las fuerzas en dirección paralela a la superficie debe ser cero.
Eso quiere decir que ¿qué? Que la tensión más la fuerza de fricción debe ser igual a mg seno teta, ¿cierto? Ahora bien, como eso no está acelerando, entonces la cuerda está quieta también. Y entonces la masita que está colgando también está quieta y sigue quieta, o sea la aceleración es cero. O sea que la suma de las fuerzas sobre la masita chiquita también es cero. Eso quiere decir que la tensión es igual a mg. O sea que la fuerza que se necesita a la hora del t es, entonces vamos a ver, mg seno teta menos mg, puedo factorizar la g, ¿cierto? Entonces hagamos m mayúscula, que es 106, por el seno de teta, que es 0.5, que son 30 grados, 53, menos la masita de aquí, que es 60, g, ¿cierto? G es 980. Entonces, ¿qué me daría? Menos 6.860, ¿no? Negativo, menos 6.8 digo, perdón, ¿no? ¿O 6.800? Ah, no, 6.860. Eso nos dice varias cosas. Primero, nos dice que la fuerza de fricción va para el otro lado. ¿Sí? Va para abajo. Y que valdría 6.860 dinas. Entonces, aquí fíjense que lo que estoy haciendo es, aquí arriba si quieren, bueno, ya que está así, déjenme, voy a hacer algo. N igual a mg coseno teta, voy a dejarlo de verde. Y esto, digamos, es calcular la fuerza límite. El siguiente paso fue que calcular F estática. Y F estática es, ¿y el siguiente paso cuál es? El siguiente paso sería comparar. Y entonces, ¿ustedes qué definen? ¿Qué concluyen? Las superficies pueden hacerse una fuerza de 58.475 dinas. O sea, de 5.8 newtons, ¿no? Si lo hubiéramos hecho en newtons. La fuerza que se necesita para que no se deslice son 6.860 dinas, pero en dirección contraria, hacia abajo. Entonces, ¿se desliza o no se desliza? La magnitud de la fuerza que se necesita para que no se deslice es mucho más chiquita que la límite. Entonces, no se desliza. Necesito muy poquito y me pueden ofrecer más. ¿Sí? Van al préstamo al banco, necesito 6.860 pesos. No, yo le puedo ofrecer hasta 58.000. Con ese antecedente, con ese historial crediticio que usted tiene, le puedo dar 58.000. ¿No? Ahí uno dice sí, y de a paso me hago la liposucción y trun, quiebro. ¿No? Eso fue lo que pasó en el 2008-2009. Entonces, comparo, la que necesito es mucho mayor, no, es mucho menor que la límite, entonces no se desliza. Entonces aquí vamos a hacer el experimento, miren, aquí está. Entonces cogemos acá, ponemos 30 grados, ponemos aquí 30, ¿qué? 60, y no se desliza. Bien, entonces la cosa está bien. Fíjense, la fuerza de fricción, ¿cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale la fuerza de fricción ahí? ¿Cuánto vale? Es la estática. Es la fuerza estática. O sea, si ustedes midieran de alguna forma la fuerza de fricción, les daría que vale 6.860 dinas. No 58.000. O sea, la fuerza de fricción no vale μ por N. Si la fuerza de fricción valiera 58.000 y fuera para allá, esa vaina sale disparada. Entonces, fíjense, eso de que la aceleración le da a uno negativo, no quiere decir que se queda quieto. Quiere decir que agarra para el otro lado, que la fuerza de fricción que agarra para el otro lado. Si yo puse que la aceleración positiva era para allá y me da negativa, es porque agarra para el otro lado. Entonces, porque a veces uno de los trucos que usan los niños es decir que la fuerza es μ por N. Primer error. Y después calcular, y que si la aceleración les da negativa es porque no se mueve, que porque esta fuerza ganó.
Pero es que una fuerza cuando gana no deja las cosas quietas, lo acelera. Cuando las cosas se quedan quietas y siguen quietas, cuando la suma de las fuerzas es 0. Con esta fuerza de fricción de menos 6.860 dinas, o sea, una fuerza de fricción apuntando para el otro lado, entonces el sistema queda quieto. La suma de las fuerzas sobre la masa es 0. Y por eso no se desliza. ¿Lo ven? ¿Sí? Suma 0. Por eso está quieto y sigue quieto. ¿Sí les dio lo mismo? Así haciéndolo conmigo pasito a pasito. ¿Sí? Y allá en Valledupar, ¿cómo les fue? ¿Sí? Ok. Este es el momento, bueno, este es el momento de que haya preguntas. Bueno, ¿ninguna pregunta? ¿Todo claro? Vamos a ver si es cierto. Ah, viene una pregunta. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te llamas? Hola, José Gregorio. Ah, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Ya te reconozco. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, cada vez que le vamos a enseñar a los niños acerca de cómo asumir si el sistema se mueve hacia un lado o hacia el otro, nos va a resultar una aceleración positiva o negativa. Sí. Dependiendo si se asume que se mueve en este caso hacia abajo. Sí. El bloque más pequeño se utiliza el bloque más grande hacia arriba. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, hablarle ahora de que en ciertos momentos, si lo consideramos de que no se da en esa forma y nos da una aceleración negativa, hay que tener mucho cuidado porque asumir una posición resulta que puede que esté en reposo. Entonces, claro, eso. Ah, no. Una aceleración negativa quiere decir que va para el otro lado. Punto. ¿Sí? O sea, una aceleración negativa es que yo escogí que todas las flechas que iban en esta dirección eran positivas. Si la aceleración, que es una flecha, me da negativa, es porque apunta al otro lado. Para los niños, ¿qué haríamos? Para los niños lo que yo haría en este problema sería simplemente que yo voltearía la fuerza de fricción, lo mandaría para acá, escribiría las cosas como son, ¿de acuerdo con eso? Le daría T igual a F más mg coseno teta, y entonces la fuerza sería al revés y sería positiva, y listos. ¿Y cómo escojo yo para dónde va la fuerza de fricción? Fácil, si no hubiera fuerza de fricción, ¿para dónde acelera? Entonces fíjense, si no hubiera fuerza de fricción, ustedes pueden comparar T y mg seno teta, y les da que T es mayor que mg seno teta, o sea, eso quiere decir que eso sube. Si eso sube, entonces, y esta es el bloque, y esta es la superficie, entonces la superficie rasca el bloque hacia abajo, o sea que la fuerza de fricción iría hacia abajo. Eso es lo que yo haría con los niños. Ahora, con ustedes puse esa fuerza así, porque la vez pasada alguien dijo, si la aceleración da negativa, entonces es que no se mueven. Y por eso quería aclarar qué es lo que pasa cuando la aceleración es negativa. Cuando la aceleración negativa lo único que quiere decir es que va para el otro lado. Punto. Entonces, a los niños hay que hacerles que cada problema solamente tenga una dificultad, no dos. Entonces, aquí, si yo lo dejara negativo, habría dos dificultades. ¿Qué es una aceleración negativa o qué es una fuerza negativa? Y la otra, pues todo el lío que me importa, que es calcular la fuerza límite y la fuerza de fricción y ver que son diferentes. Entonces, pues para un niño yo haría primero esto. Y después otro día, cuando le explico cómo es una aceleración negativa, no lo haría con un plano inclinado, lo haría con algo plano. O sea, que haya solo una dificultad cada vez. ¿Listos? ¿Está aclarado? Bien. Entonces sigamos. Escucho. Sí, bueno, personalmente no entendí solo una parte del por qué invirtió la situación y quedó positiva la fuerza, pero también. Lo que me dio antes es que la fuerza de fricción da negativa. Eso quiere decir que la fuerza de fricción es una flecha que va para el otro lado.
Si yo pongo la fuerza de fricción para el otro lado, ahora calculemos la suma de fuerzas en dirección paralela. Entonces, mira, para un lado tiene la tensión, ¿cierto? Y para el otro lado tienes la fuerza de fricción y la componente paralela del peso. O sea que tienes que, si la suma de fuerzas es 0, porque la aceleración es 0, entonces tensión es igual a fuerza más mg seno teta. Entonces, si eso es así, entonces despejemos. T es mg, eso quiere decir que F es igual a mg menos mg seno teta y ahí da positivo. O sea, si la apunto para el otro lado, me da positivo, quiere decir que sí va para ese lado. Si la apunto para algún lado y me da negativo, quiere decir que va para el otro lado. Ahora, ¿cómo hubiera podido yo saber en qué dirección va? Si ustedes no ponen fuerza de fricción, ¿qué pasaría? Pues que para un lado tienen la tensión y para el otro lado tienen mg seno teta y es más grande la tensión, entonces eso sube. O sea, está quieto y empieza a acelerar hacia arriba. Si empieza a acelerar hacia arriba, el bloque se desliza así. ¿Qué fuerza siente el bloque? Pongo mi mano plana y como es la que siente el bloque, lo que no es bloque lo pongo así rugoso. Siente que lo rascan para abajo. Háganlo, pongan la mano así, pongan esto así y suban la mano. ¿Para dónde va la fuerza de fricción? Esta así, como una garra. Esta plana. El bloque sube, lo rascan para abajo, ¿sí o no? Entonces la fuerza de fricción va para abajo. Si tienen uñas de guitarrista, lo hacen muy bien. Si tienen de violinista, no funciona tan bien, pero bueno. ¿Listo? Entonces, así pueden hacer para dónde va la fuerza, y así yo lo haría con los niños. Así lo hago con los niños. Si algún día, y con eso pueden colocar la fuerza en la dirección correcta. Pero si algún día a ustedes les da una fuerza negativa, ¿qué quiere decir? Que va para el otro lado. ¿Listos? Vamos a hacer otros ejercicios con eso, entonces la cosa se puede clarificar más. A ver, este es un ejercicio de movimiento circular uniforme. Obvio, eso no se lo vamos a poner a los pelados en este momento, se lo pondríamos cuando hagan movimiento circular. Tengo un tornamesa de los de DJ y eso está dando vueltas a 33 1/3 revoluciones por minuto. Y pongo una moneda, esa es como de 1000 pesos, a una distancia de 20 centímetros. El coeficiente de fricción es 0.3, el coeficiente estático. La pregunta es, ¿la moneda se desliza o no se desliza? Ustedes pueden hacer el experimento. Si ustedes ponen la moneda muy cerca del centro, no se desliza. Si la ponen muy afuera, se desliza. Entonces, ahí está a una distancia de 20 centímetros. La pregunta es, ¿se desliza o no se desliza? Entonces, ¿qué tienen que pensar? Primero, ¿qué fuerzas hay? Entonces, en dirección, atravesando el plano, el peso va de para allá, está el peso, ¿no? Y así saliendo del plano, está la normal. Como eso no acelera en esta dirección, quiere decir que la normal es igual al peso. Y en esta superficie, ¿en qué fuerzas hay? ¿Quién está tocándolo? ¿Quién está tocando la moneda? El tocadiscos, nadie más. Entonces ahí hay una fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto tiene dos partes, la normal y la fuerza de fricción. ¿Alguien más está tocando a esa moneda? Nadie. Entonces no hay más fuerzas. Solo hay fuerza de fricción. ¿Para dónde va esa fuerza de fricción? Si no hubiera fricción, eso ¿qué pasaría? Sale. Entonces, la fricción va hacia adentro. ¿Por qué? Como la moneda se está moviendo en círculos, entonces la fuerza debe ser perpendicular a la velocidad. O sea, debe ir hacia el centro. Debe ser centrípeta la fuerza. La suma de todas las fuerzas en dirección radial
debe ir hacia el centro y debe valer algo específico para que eso dé un círculo con ese radio y con esa velocidad angular. ¿Cuánto debe valer? Para que eso dé círculos, la fuerza debe tener la magnitud centrípeta, o sea, la fuerza debe valer m omega cuadrado r. Entonces calcúlenme cuánto es m omega cuadrado de r. Ahí les estoy dando más pistas. Miren, puse una masa de 50 gramos. ¿Cuánto les dio? ¿Sí les dio esto? 12.250 dinas. Entonces fíjense, esa es la fuerza que necesito para que la moneda dé un círculo al mismo tiempo que el tornamesa. O sea, esa es la fuerza que necesito para que la moneda no se deslice. Entonces, esa es la fuerza estática, porque es la que necesito para que no se deslice. ¿Qué es no deslizarse en este caso? No deslizarse en este caso es girar al tiempo con el tornamesa. Y para girar al tiempo, pues tiene que girar con esa velocidad angular. Para que gire con esa velocidad angular a una distancia de 20 centímetros, tiene que hacerse la fuerza hacia adentro, la suma de las fuerzas en la dirección hacia el radio, tiene que dar 12.250 dinas. Y como la única fuerza hacia el centro es la fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción tiene que valer eso. ¿Listo? Siguiente pregunta. Ahora, ¿cuánto vale la límite? Calculen la límite, que esa es fácil. La normal es igual al peso, ¿no? Y el peso es mg, entonces ¿cuál es la límite? ¿Sí? Pues toca multiplicar por mu sub s, ¿no? La normal da 49.000 dinas. O sea, calculen la normal es mg, ¿cuánto da? Porque es en la dirección perpendicular, ¿no? El plato está así horizontal. Mi papá tenía uno que se podía poner vertical, pero no, este es uno de los normalitos. O sea, 49.000 dinas. Entonces, ¿cuánto da la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es el coeficiente por n, mu por n. La límite, ¿no? ¿Cuánto da la límite? Entonces, la límite da 14.700 dinas. Entonces, ahora comparo los dos valores que me dieron. La que necesito para que no se deslice son 12.250 dinas. La límite entre las dos superficies, lo más que se pueden hacer con esa presionada es solamente 14.700. Entonces, ¿se desliza o no se desliza? No se desliza. ¿Y entonces cuánto vale la fuerza de fricción? 12.250. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? Bueno, veo que ya están volviéndose un poco más duros, ¿no? O sea, estamos cambiando una idea en la cabeza. Y la única forma de hacer cambiar esa idea en la cabeza es esto. O sea, primero discutir y segundo hacer ejercicios. Porque cuando uno va haciendo ejercicios como que coge más seguridad. Y entonces esas neuronas ahí esas sinapsis se están fortaleciendo, se están reforzando. Y poco a poco, entonces eso le va a tener más fuerza cuando tenga que competir con la idea que tenían antes. Veamos ahora, por ejemplo, ¿listos? ¿Sí les dio lo mismo por allá? ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora miremos esta. Yo hubiera podido hacer eso sin números, ¿no? O sea, con fórmulas. La fuerza es m omega cuadrado r, la normal es nmg, la fuerza límite es mu sub s por n. Se desliza si la fuerza de fricción es mayor que la límite. O sea, si m omega cuadrado r es mayor que mu mg. Eso me hubiera permitido tachar las m's, ¿no? ¿Cierto? Eso hubiera sido buena cosa. Y entonces solamente tengo que comparar omega cuadrado de r contra g. Más fácil. ¿Cierto? ¿Cuánto les da omega cuadrado de r? 3.5 por 3.5 al cuadrado, por 20. Entonces 3.5 por 20 es 35 por 2, 70. ¿Cierto? 70 por 3.5, entonces sería 35 por 7. O sea, 7 por 7, 49 por 5. Entonces sería 250 menos 5, 245. O sea, entonces a la izquierda rojo tendríamos 245 y a la derecha tendríamos ¿cuánto?
Ahí está, 294. ¿No? Que sería el coeficiente de fricción, o sea, 0.3 por G, por 980. Entonces, como lo que yo necesito es más chiquito que lo que me pueden dar, no se deslizan. A los niños les va mejor primero con los números, pero siempre habrá uno que otro pilo que abstrae. Entonces, primero lo concreto, después lo abstracto. Primero los números y después las fórmulas. Y eso lo que les muestra es, mire, tenemos una ventaja, no necesitábamos la masa. Por eso en el problema inicial no les di la masa. Bueno, entonces ahora otro. Este me gusta. Mudanza Chico. Aunque me gustan más Rojas Trasteos porque tienen la foto del hombre ahí, ¿no? Esas son las dos empresas de mudanzas más conocidas en Bogotá. ¿Sí? De trasteos. Mudanza Chico y Rojas Trasteos. Entonces, imagínense que hay un camión de estos que lleva una mesa, lleva de trasteo una mesa. Y está subiendo por una pendiente de 15 grados y está acelerando, está haciendo... Entonces va por una pendiente de 15 grados acelerando a 1 metro por segundo cuadrado. Ustedes saben por experiencia propia que si acelera mucho, de pronto se desliza la mesa, ¿cierto? Y por eso las mesas hay que amarrarlas. Entonces la pregunta es, ¿hay que amarrar la mesa o no? ¿Se desliza o no se desliza? El coeficiente de fricción estático es 0.2. Si la necesitan, aunque realmente no la necesitan, lo pueden hacer sin eso. O sea que lo pueden hacer con fórmulas, más fácil. La masa es 30 kilogramos si quieren, pero no la necesitan. Porque todas las fuerzas son proporcionales a la masa. Entonces, la aceleración es 1 metro por segundo cuadrado. Calculen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, abstraigamos, ¿no? En lugar de tener eso, entonces pueden pensar que la cosa es así. Entonces, tenemos un cuerpo sobre una superficie, como la bandeja. Es lo mismo que la bandeja de la clase pasada. Exactamente lo mismo que la bandeja de la clase pasada. Ahora, esto está acelerando con 1 metro por segundo cuadrado, pero así en diagonal. Entonces, ¿qué es no deslizarse? No deslizarse es que el de arriba vaya con la misma aceleración que el de abajo. O sea que ustedes saben cuál es la aceleración sobre el de arriba. ¿Cierto? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué fuerza de fricción se necesita para que tenga esa aceleración? Pilas, ¿no? Se necesita más que si estuviera plano, porque toca vencer también a la fuerza del peso, la componente horizontal, la componente paralela, la mg0t. Entonces háganle a ver y ustedes me cuentan si se desliza o no se desliza. Listo. Entonces, ¿sí les dio igual? O sea que sí se desliza. O sea, hay que amarrar esa mesa. Estamos calculando una fuerza estática que no existe. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? No. Yo estoy preguntando, si fuera estática, las superficies no se deslizan. Para que no se deslicen, ¿cuánta fuerza se necesita? Esa fuerza que estoy calculando es estática. La roja es estática. Ahora, la verde es límite. Eso me dice si se desliza o no se desliza. Si ustedes quisieran saber ahora qué pasa, entonces la fuerza sería cinética. Yo tendría que saber el coeficiente cinético. La fuerza cinética entonces sería mu sub k por n. Y con eso yo podría calcular la aceleración. Podría calcular con qué aceleración se desliza. ¿Okay? Pero eso sería otra etapa. O sea, para los niños sería otra etapa porque sería después de haber visto aceleración. O sea, después de la próxima clase. La próxima clase vamos a hacer aceleración. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver cómo hacemos la cosa, ¿no? Con ustedes, porque yo tendría que viajar a Valledupar. Pues bueno, ya no voy a viajar dentro de 8 días, pero vamos a ver entonces para hacer la práctica con ustedes. ¿Sí? Pero entonces yo les hago llegar o sea, tendríamos que ver cómo hacemos para que puedan hacer la práctica dentro de 8 días. ¿Con quién me hablo? Bueno, entonces, ¿listos? La fuerza estática es la que se necesita para que no se deslicen.
No deslizarse a veces es estar quieto. No deslizarse a veces es moverse con el de abajo. Ambas son no deslizarse. Ahora les quiero contar otra cosa. La rodadura. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de este tema porque es una cosa que normalmente los niños preguntan y nosotros no tenemos claro. Entonces hay que saber para poder contestarle a los niños. Entonces fíjense, yo aquí estoy metiendo cosas que no he dado en el curso, pero ustedes las conocen. Ustedes saben que es torque, ustedes saben que así como la suma de fuerzas es masa por aceleración, la suma de torques es momento de inercia por aceleración angular. Bien, entonces tengo una pendiente con ángulo θ y en esa pendiente va rodando una bolita. Va rodando una bolita o una rueda o lo que quieran, digamos que va rodando una rueda. La rueda se va acelerando y como está rodando, entonces también va acelerando angularmente, cada vez gira más rápido. Ambas cosas. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuerzas sobre ellas. Pues son el peso, la normal y la fuerza de fricción. Yo que tengo que escribir. Yo quiero saber cuánto vale la fuerza de rozamiento para que ruede. ¿Qué quiere decir rodar? Que no desliza. Fíjense, cuando ustedes tienen esto acá, una cosa rueda, hace así. No desliza. Cuando ustedes hacen esto, no desliza. Cuando ustedes están pisando, no desliza. Cuando una llanta rueda, no desliza. Entonces, ¿cómo es la fricción? Estática. ¿No ven que no desliza? En cambio, si ustedes aceleran y hacen, es cinética. Si ustedes frenan y patinan, es cinética. Si ustedes frenan y eso simplemente va rodando cada vez más despacio, es estática. Mejor dicho, si deja caucho quemado en el asfalto, es cinética. En cambio, si rueda, es estática. Entonces yo quiero saber cuánto vale esa fuerza. O sea, cuánta fuerza necesito para que eso ruede sin deslizar. Entonces yo escribo las leyes de Newton. O sea, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, suma de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Miren, hay tres fuerzas. Y en dirección paralela solamente hay dos, F y mg seno θ. Con respecto al centro de masa. O sea que con respecto al centro de masa, mg seno θ menos F es igual a ma. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, con respecto... Entonces, anótenlo. Ahora las dos. Con respecto a la aceleración angular, la única que hace torque, si yo considero que eso está girando alrededor del centro de masa, si tomo como punto de referencia el centro de masa, la única que hace torque es la fuerza de fricción. Porque el peso se hace en el centro de masa y la normal cruza por el centro de masa. Entonces solamente tengo que la fuerza de fricción hace torque y el torque es F por R, ¿no? O sea que la fricción por el radio es igual a I por alfa. Todo está ahí, está bien. Pero ¿dónde está la rodadura? La rodadura está en que A es igual a alfa por R. O sea que el movimiento de traslación y el de rotación están acoplados. Entonces cada vez que esto se mueva un radian, se desplaza un radio. Cada vez que se mueva un radian por segundo, se desplaza un radio por segundo. Cada vez que acelere un radian por segundo cuadrado, se acelera un radio por segundo cuadrado. Y eso lo que hace es que la aceleración de traslación sea igual a alfa a R por la aceleración angular. Ahí está la condición de rodadura. La cosa rueda y por lo tanto tengo el punto 3. Tengo que A es igual a alfa por R. ¿Listos? ¿Ahora qué hago? De ahí para adelante ya es carpintería. De ahí para adelante ya no hay física. Ustedes despejen la aceleración de la ecuación 1 y reemplacen en la 3. Despejen la aceleración angular de la ecuación 2 y reemplacen en la 3 y despejen F. Hagan eso.
Esta clase se llama ejercicios, ¿no? Ejercicios de fuerza de rozamiento. Entonces, yo sé que ustedes aquí, puedo estar mirando que los estén haciendo. En la casa no tengo ni idea, excepto que se los pida de tarea, ¿no? ¿No les pasa lo mismo a ustedes con sus estudiantes? Entonces, ¿cuándo uno deja la tarea? Cuando los estudiantes son juiciosos, como ustedes. Pero cuando los estudiantes tienen problemas para hacer tareas, porque por ejemplo viven en un barrio donde los papás todos están trabajando y ellos están al cuidado de alguien más o cosas de ese estilo. Entonces lo que yo les recomiendo es que traten de sacarle el jugo a las horas en clase. Y pónganlos a hacer ejercicios también. Eso también les da oportunidad de pasar uno por uno. Y que le pregunten dudas y salgan dudas y todo eso. Todavía no hemos llegado a que yo, como un holograma tridimensional, pueda caminar por allá entre los pupitres en Valledupar, pero sería chéverísimo. ¿Les dio esta fórmula? Miren, yo despejé, ¿no? Alfa es 2F sobre MR, ¿cierto? Escogí un cilindro, entonces el momento de inercia es un medio de MR cuadrado. O sea, una llanta es más o menos un cilindro, ¿no? Entonces piensen que sea un cilindro, entonces sería, el momento de inercia es un medio de MR cuadrado. Si eso fuera así, entonces les da esto. Entonces les da que la fuerza de fricción es 1/3 de mg seno θ. Interesante, ¿no? O sea, la fuerza de fricción les da 1/3 de la que sería si fuera un bloque. Si fuera un bloque. Si fuera un bloque deslizándose, ¿sí? Si fuera un bloque, para que no se deslizara, la fuerza que tocaría hacer es mg seno θ. Si un bloque no se deslizara, la fuerza de fricción sería mg seno θ. Como rueda es 1/3. Ambas son estáticas. Ahora la pregunta es, ¿puede hacer la superficie esa fuerza? Pues depende. Si ustedes me dan el coeficiente de rozamiento, yo les calculo. Porque yo calcularía normal y lo multiplicaría por el coeficiente de fricción y compararía, calculo el límite. Si el límite me da por encima de esto, entonces rueda. Si el límite me da por debajo de esto, desliza. Y puede ser que haya un ángulo para el cual eso deslice. ¿Cómo lo vieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, si ustedes abren los libros, todos los ejercicios de rodadura siempre son en un plano inclinado. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre es en un plano inclinado. Pero ¿y por qué nunca en un plano? ¿Por qué nunca en un plano plano? ¿Por qué nunca ponen un ejercicio donde algo esté rodando así? Y entonces con eso voy a terminar la clase de hoy. Fíjense por qué. Imagínense que una esfera perfectamente dura rueda sobre un plano perfectamente duro. Pregunta, ¿para dónde va la fuerza de fricción? Ustedes lo que ven es que la velocidad va hacia adelante y que la velocidad angular va así. Eso puede tener dos efectos. Puede ser que eso esté conectado a un motor y entonces esté acelerando, o puede ser que esté solita y está frenando. Vamos a considerar primero que está solita y está frenando. Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo, con cualquier lápiz que sea redondo. Si ustedes lo hacen así, va frenando, ¿no? Quiero simular eso. Quiero calcular esto. Hago así, va frenando. Entonces, preguntas. Entonces, la velocidad angular va así. La velocidad de traslación va así. ¿Para dónde va la fuerza de fricción? ¿Para la derecha o para la izquierda? Levanten la mano los que piensan que va para la izquierda. Muy bien. Levanten la mano los que piensan que va para la derecha. Entonces, fíjense, ambos tienen algo de razón. ¿Por qué podría ir para la izquierda? Si va para la izquierda, entonces la suma de fuerzas es hacia la izquierda. Y entonces el centro de masa debe ir frenando. ¿Todos de acuerdo, cierto? Pero hay un problema. Si va para la izquierda, el torque es positivo. Entonces cada vez tendría que ir girando más rápido. O sea, cada vez va frenando
pero va desplazándose más lento, pero va girando más rápido. No puede ser, ¿cierto? Porque se supone que está rodando. Ahora, si va para la derecha, pasa lo contrario. El torque sería negativo y lo va frenando, cada vez gira más lento. Pero la suma de fuerzas sería positiva y entonces aceleraría el centro de masa. Entonces cada vez va más despacio, pero no puede ser, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde va? Pues acabamos de llegar a la conclusión de que una esfera completamente rígida sobre un plano completamente rígido no puede rodar. La suma de las fuerzas la fuerza tendría que ser cero, la fuerza de fricción. Y eso solo desliza. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Usted no va a enviar el video de la clase anterior y de esta? Sí, la deben estar subiendo. Lo que pasa es que nuestro ingeniero encargado se acaba de accidentar en moto. Entonces aquí lo está reemplazando Armando. Entonces, por eso no la han subido todavía, pero claro que sí. Además, les mando la presentación si quieren. Se las mando en PDF. ¿Listo? Esta y la anterior. Entonces, ¿para dónde va? ¿Para dónde va la fuerza de rodadura? El problema es que hicimos un modelo demasiado simplificado. Eso de que está tocando en un punto y que el punto es abajo es demasiado simplificado. Si ustedes se dan cuenta, hay una deformación. Ambas cosas se deforman, tanto la rueda como el piso. Una se va a deformar más que la otra, la que sea más blandita. Por ejemplo, si es la rueda de un carro o de una moto sobre el piso, se deforma la rueda. Pero si es una bola de billar sobre el paño de billar, se deforma el paño. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí. Miren aquí, cuando yo hago el experimento, aquí, un momentico, cuando yo hago el experimento, yo lanzo esto y de pronto ustedes ven que en el último momento se devuelve. ¿Sí ven? Se devuelve. Eso quiere decir que se hace un morrito adelante. Ese morrito adelante hace, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay, no es un punto de contacto, sino que hay una cantidad de pedacitos de contacto. O sea, es una superficie curva. Entonces, igual que en el caso del vaso, igual que cuando hacíamos el vaso, tengo que coger esa superficie y dividirla en pedacitos planos. Y en cada pedacito de esos planos voy a tener una fuerza normal y una fuerza tangente. Y todas esas fuerzas hacen fuerza y hacen torque. Entonces, el efecto combinado de todo eso es como si yo tuviera una sola fuerza de fricción y una sola fuerza normal, pero que el punto de aplicación no es debajo, sino que está corrido. Está corrido a un ángulo que se llama el ángulo de rodadura. El ángulo de rodadura, ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, hay una cosa que se llama física por ordenador, de Ángel Franco García. Busquen física por ordenador, ángulo de rodadura, y van a ver que hay una cantidad de información sobre eso. El ángulo de rodadura se puede medir experimentalmente y hay modelos teóricos también, y incluso hay un artículo de Nature de 2006 midiéndolo para un pedacito de silicona, viendo cómo se deforma. Para calcular el ángulo de rodadura hay que utilizar las ecuaciones de la elástica y ver cómo se deforman las cosas. Pero también se puede simular de forma aproximada, pensando que, por ejemplo, la bola de billar fuera rígida y el paño estuviera hecho de masitas unidas por resortes. Y claro que también hay falta dibujar resortes así en diagonal para que eso se mantenga como una cama. Y las masitas solamente hacen fuerza normal. Y cuando uno lo hace así, reproduce bastante bien la forma. Esto fue un artículo, por ejemplo, que 2 estudiantes míos hicieron como un divertimento. Ambos se graduaron conmigo de doctorado, pero entonces cuando estaban haciendo la maestría, cuando estaban empezando el doctorado, tomaron un curso conmigo, hicieron esta simulación, y eso salió en la revista colombiana de física, ¿no? Y fíjense que sí da la misma curva, más o menos, que el ángulo de rodadura. O sea, el ángulo de rodadura depende de la velocidad. También depende del ángulo del plano. O sea, no es fácil. ¿Quién se dedica a estudiar eso? Los que producen llantas. O sea, Bridgestone, ¿no? Goodyear, Michelin, todos ellos, pues, para producir llantas buenas tienen que estudiar esto.
Y las llantas es lo más importante en la Fórmula 1. A los quienes les gusta la Fórmula 1. A mí me encanta, yo la veía desde que era chiquito en blanco y negro. Fórmula 1000 Colombia presenta a Niki Lauda y Alan Prost y todo eso. Las llantas son súper importantes. Entonces, eso se modela de esta manera. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué es lo que pasa? Digamos que tenemos la rueda que va frenando cuando se va moviendo hasta frenar. Si eso pasa, el punto de contacto está adelante y forma un ángulo adelante. ¿Y eso qué es lo que hace? Que ahora la normal también hace torque. Entonces, la fuerza de fricción va para atrás, la normal va para arriba. La fuerza de fricción frena la traslación, pero la normal, y aceleraría la rotación, pero la normal hace un torque más grande que la fuerza de fricción y frena la rotación. Entonces la fuerza de fricción frena la traslación y la normal frena la rotación, porque ahora la normal sí hace torque. Si ustedes calculan entonces cuál es que la suma de los torques es igual al momento de inercia por aceleración angular, entonces les da NR seno teta es el torque hecho por la normal, F coseno teta es el torque hecho por la fuerza de fricción. Y cuando reemplazan todo eso, les da que la fuerza de fricción es esto, que es mucho más chiquita, que depende también, si el momento de inercia, si es un cilindro o una esfera es diferente. Si es un cilindro, el momento de inercia es un medio mr cuadrado, y ustedes van a ver que es proporcional a la fuerza, al ángulo de rodadura, al seno del ángulo de rodadura. Ese ángulo es chiquito, entonces la fuerza de fricción de rodadura es muy chiquita. Aunque es una fuerza estática, es bien pequeña. Por eso es que vale la pena tener ruedas, porque la fuerza es chiquitita, pero es por eso, ¿sí? Por el ángulo de rodadura. ¿Ven? Ahora, si esa rueda está conectada a un motor y el motor está empujando hacia atrás, entonces la cosa es al revés, es así, el ángulo de rodadura está atrás, la fuerza de fricción sigue siendo pequeña y todo va bien. Y eso es lo que pasa en la rodadura. O sea, cuando le quieren explicar a un niño qué es lo que pasa en la rodadura, es así. ¿A cuál niño? Al que pregunte. ¿Y hasta dónde se lo van a explicar? Fácil. La idea se la pueden explicar. La rueda se deforma y hace un turupe más grande adelante que atrás. Y por eso, entonces, el punto de contacto está es adelante. Y entonces, si usted dibuja la normal y la fuerza de fricción, la normal hace un torque que lo frena. Ahí no hay ni fórmulas ni nada, apenas hemos hecho un dibujito. Ahora, si es un chino avesado, de esos que saben mover las fórmulas bien, entonces le pueden explicar con fórmulas. Eso ya es un segundo paso, pero la idea, los conceptos, los pueden explicar sin fórmulas. ¿Listos? Entonces, ahora sí, la tarea siguiente es, pues primero que todo, vuélvanme a hacer la tarea, yo les hago la realimentación hasta el martes, vuelvan a hacer la tarea de fuerzas. Y además, eso es la nueva versión de la tarea de las fuerzas es para dentro de 8 días. Y además para dentro de 15 días, para el 28 de marzo, entréguenme 3 ejercicios de fuerza de fricción, de respuestas ABCD, donde la fuerza de fricción estática no tome su valor límite. O sea, no quiero ejercicios del estilo, ¿cuál es la mínima fuerza? ¿Cuál es el máximo ángulo? ¿Cuál es la máxima distancia? Nada de eso. Mínimo, máximo y todo eso quiere decir que lo están poniendo en el límite. Quiero ejercicios del tipo, ¿se desliza o no se desliza? Puede ser con pregunta con respuesta múltiple, o me gustaría que por lo menos uno de los ejercicios sea con respuesta múltiple. Por ejemplo, que ustedes pregunten por la aceleración, con qué aceleración se mueve o cosas de ese estilo. ¿Por qué nos toca hacernos a nosotros esos ejercicios? Porque no están en los libros. Y el problema es que en los libros siempre es en la fuerza límite, siempre es en el límite y por eso los estudiantes quedan con esa idea. ¿Ok? Entonces a nosotros nos toca hacer esos ejercicios y ponerlos. Y aquí ya han visto hartos ejemplos. ¿Listos?